Bien, estamos de regreso, 9 de la mañana con 27. El presidente Boric anunció esta semana un histórico presupuesto de 164.000 millones de pesos para combatir la delincuencia y aumentar además la seguridad en el país. Vamos a profundizar en este y otros temas y tomamos contacto de inmediato con la diputada de Convergencia Social, Gael Llomas. ¿Cómo está, diputada? Buenos días. Bien, buenos días, Grecia. Gracias, diputada, por hablar con nosotros esta mañana. Bueno, comencemos con este presupuesto porque había expectativa además de cuánto iba a crecer en seguridad pública a propósito del contexto en esta materia que vive nuestro país. ¿Va bien encaminado esta nueva estrategia, además que se suma también con el anuncio del presupuesto del presidente? Bueno, a mí me parece que es un presupuesto, el primer presupuesto que presenta el presidente Gabriel Boric, que tiene tres principales ejes que van relacionados con las necesidades más relevantes que está teniendo hoy la población chilena. Seguridad ciudadana, seguridad económica, que tiene que ver, ¿cierto?, con un año difícil que vamos a tener que enfrentar, como también respecto a la seguridad social, que es parte del carácter, ¿cierto?, de este gobierno. Yo creo que esos tres ejes, entendiendo que hay necesidades sociales detrás, me parece, además, que fueron bien recibidos por parte de las distintas actorías. Yo creo que eso es importante, teniendo en realidad voces mayoritarias en el Congreso que vayan apuntando a lo mismo. También entendería uno que va a tener una tramitación también que vaya a propiciar el aprobar esa propuesta y que nos permita avanzar, sobre todo de cara a que la ciudadanía requiere varias de las medidas que están abordadas en esta ley de presupuesto. En materia de seguridad, diputada, había expectativa en los montos o los recursos que se van a disponer para eso, por una parte, pero también de qué manera se da una especie de fortalecimiento a las policías, por ejemplo. En esa materia, ¿cómo ve esta intención de hacerlo, por ejemplo, con el reforzamiento de carabineros? Bueno, lo primero que hay que decir es que esta propuesta en materia de seguridad ciudadana es también, comparativamente con los presupuestos anteriores, un gesto de demostración de la relevancia que tiene para este gobierno el tema de la seguridad ciudadana. Y con esto lo quiero ejemplificar con que se duplica el crecimiento del presupuesto en seguridad ciudadana comparativamente respecto a los años anteriores. Entonces creo que demuestra que hay una centralidad en esta materia y que, claro, va a ir enfocada a la modernización, al fortalecimiento de las policías, tanto que se refleja en la necesidad de entregar tecnologías que permitan una mejor persecución del crimen, del narcotráfico, como también de la necesidad de aumentar la dotación. Es parte de lo que tiene presupuestado, ¿cierto?, este eje que tiene que ver con la seguridad ciudadana, como también el plan contra el crimen y el narcotráfico, que también está incorporado y que, por cierto, es una de las necesidades importantes que está viviendo la población, que a diario se tiene que enfrentar con bandas criminales, ¿cierto?, que le generan inseguridad, intranquilidad, y eso, por lo menos para el gobierno, va a ser un eje importante, y en esto se demuestra. Y el senador de la Comisión de Hacienda del Senado y de Renovación Nacional, bueno, él, si bien hace un diagnóstico de este presupuesto 2023, también dice que lo importante no es solamente fortalecer, como señalábamos, en algunas de las policías, sino que en cosas de mejorar la atención, el insumo para las mismas. ¿Está contemplado en un contexto, además, diputada, en que se habla a veces de refundar o definitivamente hacer un cambio profundo a las policías en medio de este contexto de seguridad, lo decía usted, con bandas de narcotráfico que han ido en aumento y se ha visto también por las medidas y las características que tienen en su actuar? O sea, esto está relacionado con el fortalecimiento de nuestras policías. Nuestras policías necesitan modernizarse también para poder enfrentar
tanto las bandas criminales que están operando, el narcotráfico, hemos visto nuevas formas además de generación delictual. Con esto me refiero a que es importante también implementar tecnologías que enfrenten el crimen en materia digital, y por lo mismo es importante que las policías tengan, claro, las herramientas, los implementos. En este presupuesto está incorporado también, por ejemplo, la inversión en materia de vehículos motorizados, pero no solo eso, sino que también el aumento de dotación. Tenemos comunas en donde hace falta la presencia también de dotación policial, y por lo mismo van relacionados. Y también esto va relacionado, por cierto, con una reforma que permita tener policías que se hagan cargo de la seguridad, de una perspectiva también que respete los derechos humanos y que nos permita avanzar en su fortalecimiento. Eso es eje y no ha cambiado en nada, al contrario, se fortalece respecto a esta ley de presupuesto. ¿Es un presupuesto que en materia económica, por ejemplo, ayude a echar a andar la economía? ¿En qué sentido? ¿Con la inflación, con otras materias que están pendientes, como una reforma tributaria que está sobre la mesa, diputada? ¿Cómo convergen ahí los temas de acelerar la economía en este contexto? ¿Va a ser posible? Por cierto, que de hecho es uno de los ejes prioritarios de esta ley de presupuesto, la reactivación económica. Se ha llamado seguridad económica como eje importante, pensando que vamos a vivir, ¿cierto?, el próximo año un momento que también va a ser complejo para quienes van a tener que requerir, ¿cierto?, medidas económicas, y por lo mismo dentro de ese plan hay una inversión pública potenciada, hay 1,6 billones de pesos destinados, ¿cierto?, a lo que se denomina infraestructura de desarrollo, que es inversión pública, inversión en materia de carretera, en materia de camino, en este plan que es parte del programa de gobierno de tener trenes en Chile, ¿cierto?, como también de caminos rurales, en materia, ¿cierto?, de poder tener en materia de infraestructura, inversión para infraestructura en los colegios. En materia educacional hemos visto en los últimos tiempos que se ha levantado la necesidad de invertir en infraestructura en los colegios en materia educacional, y por lo mismo esto es parte de en CESFAM también, para poder hacerse cargo de las necesidades en materia de salud, pero está relacionado, ¿cierto?, la inversión pública como mecanismo de pensar en reactivar la economía, en la creación de empleo, de dinamizar la misma. Entonces, eso es parte del eje importante de esta ley de presupuesto, también relacionado, por cierto, con el incentivo a la inversión privada, que también, de hecho, está incorporado en uno de sus acápites en la medida que va a permitir mejorar y dar mayor rapidez a la tramitación de distintos proyectos de inversión, como también hacia las pymes, que a veces se deja de lado, pero es parte también. Hay un reforzamiento para este gobierno ha sido importantísimo. Claro, ¿cierto?, ahora fortalecer a las pymes. Exacto, que era también uno de los puntos en el que hizo énfasis el presidente en su discurso. La quiero llevar, diputada, a otro tema que tiene que ver con la visita de la ministra Toá a la región de la Araucanía. Esto porque, a propósito de seguridad y carabineros, de los insumos que necesitan, por ejemplo, para entrar a algunas zonas, solamente con carros blindados, que es lo que señalan desde ese punto. Por eso mi pregunta iba enfocada a eso también. ¿Qué debiese, cree usted, sacar de esta visita que hace la ministra Carolina Toá a la macrozona sur durante este fin de semana con el subsecretario del Interior? Bueno, en realidad esto es parte también de la agenda que ha tenido el gobierno durante este tiempo, de hacerse cargo de los problemas de fondo. Para eso se necesita no solo la perspectiva de seguridad, que por cierto con el estado de excepción que se ha aplicado durante este tiempo ha permitido ir resolviendo algunos de esos temas, como también la necesidad del diálogo político, entendiendo el conflicto más profundo que hay detrás. Entonces, en ese sentido, me parece que la visita está más bien en ese marco, en un marco en donde no solo nos importa, ¿cierto?, como te decía, en materia de seguridad, que además nos estamos haciendo cargo. De hecho, en parte las medidas que se han ido tomando tienen ese eje, sino que también
es parte de la ley de presupuesto la implementación del plan Buen Vivir, que permita invertir también públicamente en cuestiones que requiere la población allá en particular, en la región de la Araucanía, en la región del Biobío, en donde los servicios públicos muchas veces por toda esta conflictividad también se han visto mermados y por lo mismo es necesario que el Estado esté presente en toda esta dimensión integral. Lo han solicitado los alcaldes, lo han solicitado también los gobernadores y por lo mismo la autoridad, en este caso la ministra, va a estar presente entendiendo la dimensión, ¿cierto?, de lo que se requiere desde el actuar de la autoridad. Debiese dejar pavimentado el camino para que vaya el presidente Gabriel Boric, que es lo que está pidiendo insistentemente gran parte de parlamentarios de la zona sobre todo. O sea, yo creo que lo importante es seguir cimentando la relación que ha tenido la autoridad, en este caso la ministra, lógicamente, dentro de sus carteras está y la relación política que se requiere para lo mismo, el ir encaminando la posibilidad de que también desde el gobierno se tenga presencia. Yo creo que es parte de la agenda. En esto el presidente también ha tenido un énfasis importante para la zona, como lo decía la ley de presupuesto misma, se menciona el plan Buen Vivir, dirigido en particular a ambas regiones, entendiendo lo que está sucediendo. Bien, diputada, queremos agradecerle por haber conversado con CNN esta mañana de